Voy a hablar de La vida a plazos de don Jacobo Lerner, un libro que está próximo a cumplir 40 años de publicación. Y quiero hablar de ella enfocando algunos temas que me parecen importantes dentro del texto, que es la relación que esta novela establece con algunos patrones claves para entender no solamente la novela, sino la narrativa general peruana, ¿no? Y tiene que ver con la singularidad de esta novela como una novela que cuenta de muchas escrituras de la sociedad, pero en particular esta cuestión de la identidad de una comunidad migrante en un país nuevo durante comienzos del siglo XX, que es un tema que me parece apasionante. Entonces, digo así, no me voy a demorar mucho tampoco, pero quiero hacerlo de manera sustentada y por eso tengo algunas notas. Presentar la vida a plazos de don Jacobo Lerner, de Isaac Goldenberg, tiene la misma dificultad de aproximarse a los íconos familiares cuya pluralidad de sentidos hemos concebido, pero nunca podemos conciliar del todo. Es como aproximarse a un signo muy escrito, pero cuyas implicancias siempre están en fuga. Dibujamos todos los días una X o una cruz, por ejemplo, para diferenciar, tachar, anular, pero la mera materialidad del signo queda fuera de sus usos, como un exceso siempre disponible, pero más allá de cualquier uso. ¿Qué hace a una X o a una cruz tan útil? Como el versículo de una escritura muy antigua, podemos reconocer la identidad cultural judía en la vida a plazos de don Jacobo Lerner, las diferencias que favorecen una posición estética única, un testimonio de la génesis y el auge y la adversidad de los judíos en el Perú durante el siglo XX y su progresiva consolidación social y la exigencia que sobre ella ejerce el país, la conveniencia de la igualación que exige el Estado peruano hacia ellos. Pero fuera de ello, sigue quedando un argumento que no por conmovedor deja de propender a la extrañeza, a lo excesivo como irreductible y nunca comprendido, y de muchos usos, igual de interrogante que una X o una cruz cualquiera. Resumo el argumento. Jacobo Lerner, escindido de su Rusia natal, escindido de su hermano Moisés y de su familia, escindido en Perú de la comunidad judía limeña, escindido del microcosmos provinciano del pueblo de Chepén, donde concibe Efraín su único hijo, escindido también de permitirse amar a peruanos y de la salud de los cuerdos y escindido de la salud de la vida. Su principal lazo con la condición judía, no por abstracto, es menos característico, pero igual de peculiarmente singular: la fidelidad a la ley, que no es estrictamente rabínica, es la observancia de ciertas prácticas del alma judía que entrañan la ley y que para Jacobo son la continuidad de un proyecto personal judío perfectamente coherente, desde que lo aceptó en la Rusia de su infancia hasta el último momento de su vida. ¿Cuál es la ley de Jacobo Lerner? ¿Cuál es la distinción de esa alma judía? Hablando en términos de la novela, naturalmente, ¿no? Es ella condición de esa imposibilidad de explicarnos todo, de reducir la novela a solo algunas constantes estéticas y culturales. Gertrude Scholem, un teólogo judío, pretendió alguna vez que la distinción judía en la literatura moderna, en la literatura de Kafka, era que la escritura de la ley había prescrito, y por ello toda lógica del mundo, toda unidad de la representación, la manera como nos explicamos el mundo, se ha vuelto absurda. Todos conocemos esta idea del absurdo kafkiano, ¿no? El mundo no tiene sentido, está lleno de cosas que no funcionan. Bueno, eso sucede porque la gente ya no cree en la ley, dice Gertrude Scholem. Giorgio Agamben, hace menos de una década, se permitió corregirlo y decir: la ley no ha dejado de producirse, ahora se produce y reproduce todo el tiempo, en cada esquina, en cada milímetro, por más irrelevante que sea en la vida social. Cualquier objeto, cualquier cosa tiene la ley encima.
Una mesa servida nos obliga a modales. Una mesa servida nos obliga a inclinarnos y a sentarnos. Todo esto son leyes y modales que hace 200 años no conocíamos. Eso es, para Agamben, el absurdo kafkiano. Todo está dentro de la ley. Y porque todo está dentro de la ley, todo luce muy inhumano. Porque el ser humano es naturalmente libre, ¿no? La vida a plazos de Jacobo Lerner escribe, junto con la extraña resistencia de un judío en el Perú, a una especie de judaísmo solitario, incluso ajeno a la comunidad. Y en esta vida escribe las páginas de un diario de la comunidad. Ustedes lean la novela porque es una novela en esta nueva edición que tiene una cuestión lindísima, que son introducciones o partes de un periódico judío de la época que intercala las acciones. Y ese periódico que aparece es muy importante para mi lectura, ¿no? Esta escritura que aparece junto a la vida de don Jacobo Lerner es el periódico que se llama Alma Hebrea, y el texto que más se lee en ese periódico Alma Hebrea y que se repite una y otra vez, es como una ley dentro de la novela, es naturalicémonos peruanos. Todo el tiempo la comunidad judía está recibiendo ese mensaje, incluso de sus propios dirigentes: naturalicémonos peruanos. Y esta es, curiosamente, la ley que repite un periódico que se llama además Alma Hebrea. Entonces, es un mandamiento importante, es una ley importante dentro del mundo de la novela. Pero esta ley, como cualquier otra ley, como esta X de la que he hablado al comienzo, puede ser leída de muchas maneras. ¿Qué significa esto? Que ser peruano, naturalizarse peruano en la novela de Isaac Goldenberg significa muchas cosas, dependiendo de en qué lado de la historia estés. Y a eso voy, ¿no? ¿Qué manda la escritura de la ley peruana en la vida a plazos de don Jacobo Lerner? Para Chepén y los chepenanos, esa tierra donde Jacobo se instala temporalmente, donde ama a Virginia, ser peruano es centralmente, aunque no completamente, ser católico. El orden social es el de un cura y los rezos y la doble moral de la familia de comerciantes Wilson. Y en ese deber, ser católico y ser peruano, para la novela en los años 30 del Perú, es ser antisemita y ser oscurantista. Hay que hacer una aclaración en este punto, ¿no? Quizás si la novela hubiera estado ambientada en los años 10 o en el siglo XIX, no hubiera sido así. Pero hay que recordar que el Perú de los años, a partir de los años 25 y con más claridad en los años 30, sufre una reingeniería conservadora que nos deja con esta idea del Perú que ha sido toda la vida homogéneamente católico. Y eso no ha sido tan cierto durante el siglo XIX, ni fue tan cierto en los años 20. Hay que recordar que en los años 20 todos los sindicatos de Lima y los estudiantes se levantaron contra Leguía, que pretendía consagrar el Perú al corazón de Jesús, y hicieron una huelga general contra la catolicidad, una cosa increíble. No obstante, en los años 20 y los años 30 se genera esta idea conservadora de que el Perú es homogéneamente católico y siempre lo ha sido. Bien, pero ese es el Perú que encuentra la vida a plazos de don Jacobo Lerner. Ahora, a su vez, la comunidad judía, que también es otro lugar de la novela, invoca también la peruanidad, pero la peruanidad en las publicaciones y en el mundo en que habitan es en realidad una manera de no tener problemas con la ley peruana. La peruanidad de esa comunidad judía inicial es una posibilidad para acumular dinero no problemática y para tener un patrimonio y éxito social. A su vez, Jacobo tiene su propia idea de peruanidad, no dicha o no expresada durante la mayor parte de la historia, pero que podemos suponer de manera más o menos clara. La peruanidad, o la idea de vivir en el Perú y ser exitoso, es persistir en un ideal de pertenencia a una comunidad
pero solo con sólidos vínculos religiosos y culturales judíos. Para Jacobo, la comunidad de Lima de ese entonces no manifiesta una fuerte religiosidad ni tampoco fuertes lazos culturales judíos. Ahora, no es que estas maneras de concebir la peruanidad funcionen todo el tiempo en la novela, ni a cada instante, pero cada vez que hay que tomar instancias decisivas en la novela, desde mi lectura ello ocurre. Los personajes toman partido por decir, ser chepenano es ser católico, ser judío en Lima es de esta manera, ser judío solitario en la persistencia de un ideal es de esta manera. Y, desde luego, bajo esta ley, todo lo que tratan de conseguir los personajes, porque es muy fuerte la idea de ser exitoso comercialmente, tanto si eres chepenano, como si eres de Lima, como si eres Jacobo Lerner, está mediado por la idea de tener un patrimonio, de juntar posesión, de tener éxito. Pero todos los personajes van a descubrir a lo largo de la novela, y es una cosa que es valiosa de ella, que juntar patrimonio no es de ninguna manera tener patria. Es decir, todos pueden de alguna manera juntar patrimonio, pero nadie logra esta idea de una plenitud de integración con el mundo social que los rodea en los términos que ellos quisieran o consideraran mejores o perfectos. En otras palabras, todos obedecen una ley o todos escriben una ley para ser moralmente consistentes con lo que creen, pero en ningún momento esa ley resulta satisfactoria para las grandes metas y deseos que se plantean. O para decirlo en términos más poéticos, la ley muere en la ley y muere también quien la sigue, pero el mundo y la vida están en otra parte. No obstante, y con esto cierro mi exposición, la vida y el mundo también se escriben en esta novela, La vida a plazos, de una manera distinta, de una manera realmente creativa, en la cual la ley y el sometimiento a una moral férrea no tiene este factor engrilletador o controlador o normativo. En La vida a plazos de Jacobo Lerner, cuando se escribe la ley, los personajes fracasan, pero cuando se escribe otra cosa, entonces los personajes tienen posibilidades de libertad y de realización. ¿Qué es lo otro que se escribe en La vida a plazos de don Jacobo Lerner? Bueno, curiosamente, se escribe también, para no decir la ley, un impulso desestructurador que recorre toda la novela, una potencia para el desorden, para el trastocamiento y la imposibilidad de hacer sentido, porque la vida no formula sentidos, sino que invita a crearlos. La escritura de la vida frente a la de la ley no ofrece símbolos, sino que se ofrece a sí misma para pensar símbolos. Este lenguaje de la vida aparece en La vida a plazos de don Jacobo Lerner. Es el lenguaje de los sueños de Jacobo, que no es lineal, sino yuxtapuesto, collage y no orden, fragmentario, excentrado, no jerárquico, no unitario. Es lo mismo que el lenguaje de la poesía. Libera y opera con todo aquello que la ley engrilleta. Cuando más propensos nos sentimos a pensar en los monólogos del pequeño Efraín, que a mí me parecen geniales, como una revisión a la más desoladora locura, cuando más nos sentimos inclinados a leer sus devaneos con las arañas, como esa araña vallejiana que tipifica judicialmente el símbolo del pecado original, entonces cuando leemos ese lenguaje, por más que intentemos codificarlo y reducirlo a patrones, siempre tiene este efecto liberador de significados a la deriva, una relación con el mundo más anormal, pero porque es anormal justamente más auténticamente viva, más dispuesta contra la ley escrita y las superficies inhumanas. Por ello afirmo que la escritura de La vida a plazos de don Jacobo Lerner siempre es excesiva,
siempre queda fuera y por fuera de la ley que queremos atribuirle, algo se desarma mientras sus personajes tratan de escribir con sus vidas la conformidad con la ley, y eso que excede y queda fuera genera su permanente capacidad para inquietar nuestra lectura, por otra parte bien disciplinada. Y eso que excede la escritura, eso que tiene de más y de creativo y de liberador la novela, ha seguido circulando ahora ya casi 40 años y nos enseña y nos muestra sin moralizar, sin disciplinar, que la vida y la literatura más valiosa vive del brillo del exceso, de incomodar, de salirse de los goznes, al margen de la ley, celebrada por inesperada y no obstante indispensable para pensar la posibilidad de una vida realmente verdadera, nunca antes escrita, no domesticada por la ley de nadie, realmente libre. Muchas gracias.